Bueno, hoy hablaremos de los Juegos Olímpicos, ya que se vienen los Juegos Olímpicos. Sí. Ya mismo empiezan. Sí, se viene ya en el mes que viene, creo que están los Juegos Olímpicos. No sé si el mes que viene o cuándo. ¿Cuándo son los Juegos Olímpicos? No recuerdo. No sé, pero... Se iba a venir la Copa América, pero me parece que... No, que falta no mucho, viene. pero siempre hay Juegos Olímpicos, las clasificaciones, todo eso. Y hablaremos de los verdaderos Juegos Olímpicos, o sea, de los de Grecia. Ayer hablamos del agón, de la competencia que solo tenía en vista el honor de la victoria, aquella victoria agonal que era la victoria noble, sin enemistad. Hoy hay que decir que el espíritu griego tenía un ideal al que llamaban, disculpen ustedes, ¿no?, kalokagatia. Ajá. Así se llamaba ese ideal. Se trataba de la unidad de nobleza, riqueza y primor. Fíjense, la palabra primor, sí, utilizada en el ámbito griego. Primor parece muy campero, ¿no? Sí, sí. Primores. Bueno, el caso es que los Juegos Olímpicos eran hijos de aquellas dos circunstancias, el espíritu agonal y también el deseo de obtener la nobleza, la riqueza y el primor. Los hijos de los ciudadanos libres eran entregados a preceptores que los instruían en la gimnástica, y junto a ellos había maestros de cítara y otros de gramática, y con todo eso se integraba la educación, la paideia. Sin embargo, solo los pudientes podían hacer de ella el objeto de su vida, naturalmente, igual que ahora, sí, o quizá peor todavía que ahora. No ha cambiado mucho eso. Los trabajos de oficios, es decir, los banausos, fueron despreciados. Solo eran profesiones nobles, la profesión de las armas y la profesión de los juegos. Bueno, los gimnasios, calcule usted, Stronati, eran los principales centros sociales de la vida griega. Pertenecían al Estado. Ah, mira vos. Bueno, aunque había instalaciones más sencillas de carácter particular llamadas palestras. A la palestra. Esta gimnasia era de una gran variedad. En algunas ciudades el ejercerla estaba ligado al derecho de plena ciudadanía. Nadie era admitido como ciudadano antes de cumplir con todos los ejercicios. Muy bien. Eso está bien, ¿eh? Sí, sí. En vez de limitarse a entregarte un documento, como la libreta de enrolamiento o el documento único de identidad, sí, los tipos para enrolarte, para dotarte con los derechos civiles, te hacían hacer gimnasia. A ver, haga la parada de manos. Ajá. Incluso cuando ibas a votar, supongo yo, sí, tomaban una prueba ahí. Te tomaban una especie de prueba. Tenía que ser un rol hacia adelante, sí, salto con garrocha, qué sé yo. Una vuelta carnero, claro, cualquier cosa. Eso, naturalmente, tendría su corruptela, ¿eh? Y hay acomodo en todo. Hay acomodo en todas partes. Echa la ley y echa la trampa, Stronati. Sí, con una sola mano parate. Bueno, en este mundo donde la meta de la lucha es la victoria por sí misma, el más preciado de los triunfos era el que se obtenía en Olimpia, en los Juegos Olímpicos. Ese triunfo garantizaba al vencedor lo que en el fondo era la ambición de todo griego: ser admirado en vida y ensalzado en la muerte. Y si además el vencedor tenía un hijo que a su vez era victorioso, bueno, ya podía considerar que estaba muy cerca de ser un dios. Diágoras, que fue vencedor en los Juegos Olímpicos, había visto coronar también a todos sus hijos y nietos. Pero qué gente, ¿no? Y un espartano le dijo: muérete, Diágoras, que no conseguirás escalar el Olimpo. Envidioso el espartano. Sí, claro. No había conseguido nada. Los Juegos de Olimpia empezaron en el 776. Como se sabe, se realizaban cada 4 años y era prácticamente la única manifestación de la unidad del pueblo griego. Tenían tanta importancia que el calendario se ordenaba a partir de las Olimpiadas. Durante su realización, las guerras se suspendían. Podría suponerse que en aquellas ocasiones Olimpia era una ciudad que vivía en perpetua romería y que recibía a los visitantes con opulencia, pero no era así, no. Nada más lejos de las fiestas olímpicas actuales
que aquellos juegos de la antigüedad. Para empezar, Olimpia tenía una ubicación geográfica incómoda. El lugar no estaba bien instalado, todos vivían muy apretados y dormían a la intemperie, lo cual es casi una contradicción, ¿no? Porque si vivían muy apretados, ¿por qué si iban dormían estar? a la intemperie no veo por qué. No, pues siempre hay lugar en intemperie. Claro, la obligación de estar apretados, pero no importa. De día estaban expuestos a los rayos del sol, pasaban mucha sed, el agua del Alfeo no siempre era potable, era un río bastante misio. De todos modos había emociones violentas y como los juegos se celebraban durante el plenilunio, en las noches todos disfrutaban cantando canciones en honor de los vencedores. A la noche, como sucede en las playas de Villa Gesell. Claro, cantan canciones. Claro, ahí prendían un brasero y cantaban canciones. Claro, en Villa Gesell no saben bien quién ha ganado, pero No, en Olimpia... a esa hora ya no saben. Sí. La fiesta olímpica era cosa exclusiva de los hombres, lamento decirlo. Eso le iba a decir, las mujeres no podían participar, señor. ¿no? Las mujeres tenían prohibido incluso asistir, Epa. porque se temía su aplauso sin límites por razones no gimnásticas. Ah, Porque por usted sabe que atracción los atletas, física nada más. Los atletas competían desnudos. Ah, No solo los campeones llegaban a Olimpia, también llegaban los representantes del intelecto griego. Herodoto leyó en Olimpia parte de su histórica obra, Gorgias, Cleómenes, Protágoras, todos iban a Olimpia y mostraban allí sus obras a las muchedumbres. Los vencedores eran más populares todavía que las actuales estrellas del deporte. Nombremos algunos. Polídamas, el campeón de lucha a brazo partido, Eutimo, el pugilista, Teágenes, que participaba en toda clase de luchas y que había ganado 1.400 coronas. Y, desde luego, el célebre Milón de Crotona, que parece que todos los días se morfaba un cordero. mira vos qué récord el tipo. Los honores que se tributaban al vencedor eran inmensos. Al volver a su ciudad, era recibido por multitudes que lo esperaban ahí en la ruta. En la ruta. Aún la ciudad más insignificante erigía un monumento a su vencedor olímpico. La fama de las ciudades se cimentaba justamente en sus campeones olímpicos. De algunas luchas se seguía hablando después de siglos enteros, más o menos como pasa ahora con los comentaristas deportivos que son imposibles de acallar. Si una ciudad había salido vencida, solían negar las derrotas. A veces se sobornaba a un vencedor olímpico para que dijera que pertenecía a otra ciudad. Ajá, mire usted, como en algunas elecciones no admitían el resultado. Sí, sí. Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, de quien hace un rato nos pedían noticia, recibió un día, al mismo tiempo, la noticia del nacimiento, justamente de su heredero Alejandro, de la victoria de sus ejércitos en Parmenio y de la victoria de un caballo suyo en Olimpia. Pidió entonces a Tique una pequeña desgracia. Mira, estaba empalagado de tanta alegría. Porque los griegos temían a la desmesura. No puede ser que me vaya tan bien, claro. dijo. Sí, sí. Las 5 especies principales del campeonato, el llamado pentatlón, eran carrera, salto, lucha a brazo partido, lanzamiento del disco y lanzamiento de la jabalina. A esto se le agregó el pugilato y una lucha llamada pancracio. ¿Qué tal? Que era peligrosísima. Los luchadores solían quedar desfigurados para siempre. Se acostumbraba a romper dedos. Epa. Era un procedimiento lícito en el pancracio. Había estrangulaciones, golpes en el bajo vientre y como resultado de estas acciones muchos morían. Pero a veces incluso morían solo del cansancio de aquella tremenda lucha que era el pancracio. Del agotamiento, no había árbitro, nada. No hay había que separarse. nada, o sí había, pero no le importaba al árbitro que te muriera. No fue golpe Mejor bajo. dicho, estaba esperando que te murieras para irse. para consagrar ganador al otro. En Esparta estaba permitido morder,
Digo ya en el orden general, no sé si en el orden deportivo. O en qué orden, pero estaba permitido morder. La situación de los vencidos cuando volvían a las ciudades era espantosa. Tenían que hacer su entrada por los callejones más apartados, que por otra parte es inevitable. Generalmente uno entra a las ciudades por callejones apartados hasta que llega hasta el centro. Al centro. No se puede entrar por el centro, claro, salvo que uno entre por el centro de la tierra a la ciudad. Claro. Pero bueno, debe querer decir este cronista que entraban ocultos. Sí, no por la avenida principal. No, digamos, por la avenida principal. Muy bien. La vida del atleta no tenía nada de felicidad. Vivían en tensión constante. Siempre estaban preocupados por el paso del tiempo, ya que el atleta envejecido estaba condenado a ceder su plaza a algún joven. Bueno, lo mismo que ahora. Sí, claro. Muchos no soportaban ver el decaimiento de sus fuerzas. El pancratista Tiamantes, que se había retirado, todos los días, para probar su polenta, tensaba un arco enorme. Un día, cansado por un viaje, no lo pudo tensar y entonces encendió una hoguera y se quemó vivo. Upa. Era dramático el tipo. Sí. Él era un poco exagerado. Sí, en lugar de colgar el arco y no usarlo más. No, claro. El pueblo solía creer que los vencedores olímpicos tenían origen divino. Como se ha dicho, se les erigían estatuas. Estas estatuas tenían un sentido icónico, es decir, que el observador tenía que ver en ella inmediatamente un vencedor. En la mayoría de los casos el escultor no veía nunca al atleta. No era un retrato, ¿no? Y tenía que contentarse con unas pocas indicaciones. Hacete una estatua de Milón de Crotona. Sí. Y decían, ¿cómo es? Sí, es un tipo con mucho músculo, ¿cómo va a ser? Claro. Eran todos más o menos parecidos, pero no lo sacaban parecido. No importaba mucho eso en realidad, como hemos contado algunas veces aquí. Este requisito del parecido en el retrato es una pretensión tardía, ¿no? En las estatuas clásicas y aún en la pintura clásica no era necesario que salieras parecido. El honor de una estatua era apreciado enormemente, lo mismo que ahora. Imagínense que a uno le hicieran una estatua. Aunque ahora está la fotografía, ¿no? Que es más rápida que la estatua, mucho más barata y más precisa. Imagínense un tipo atrás del arco con un bloque de mármol y un cincel en la mano y un martillo, esperando que se produjera alguna jugada para esculpirla. Sí. En vez de fotografiarla y en vez de pintarla, no, el tipo esculpía lo que ve. El arquero volando ahí. Sí, señor. El cireneo Eubotas, ¿cómo le va a Eubotas? Se había enterado de que triunfaría en las Olimpiadas por un oráculo. El oráculo fue y dice, vos vas a triunfar en las Olimpiadas. Y se mandó a hacer la estatua para tenerla preparada ya de antes. Y colocarla el mismo día en que fuera vencedor. La estatua. En el siglo III, un vencedor de carreras recibió por 3 victorias 3 estatuas. ¿Ya había preparado el tipo la tapa del gráfico y todo? Todo tenía preparado. El mal comportamiento de un vencedor, después de la victoria, se castigaba derribando la estatua. Si el tipo se hacía el canchero, o lo encontraban en el cabarute o algo, derribaban la estatua. Los monumentos se exhibían en Olimpia, pero también se hacían copias para llevar a cada ciudad. No solamente había juegos en Olimpia, claro que estos eran los más importantes, pero en otras ciudades también. Los vencedores, también había juegos. Los vencedores recibían coronas que eran diferentes en cada ciudad. En Olimpia eran de olivo, pero en Nemea de apio. Mirá. En Corinto eran de pino, en Pitos eran de laurel. Última consideración acerca de un problema que tenían los atletas, que era la envidia. Es la más actual, la de los laureles es la última, ¿no? Con la cual coronan hasta el presente. Pero el laurel tiene más, el laurel tiene que ver con la poesía. Ajá. La corona de laurel es más para los juegos relacionados con la poesía. Hablábamos de la envidia. Cuando Simón ganó con las mismas yeguas por 3ª vez en Olimpia, lo hicieron asesinar. La estatua de Teógenes
fue maltratada a latigazos por los envidiosos. Pero un latigazo a una estatua no le hace nada. No. Bueno. Más vale al tipo. Además del monumento, los poetas cantaban la gloria del vencedor. Y el más famoso de esos rápsodas fue Píndaro. Nuestro Píndaro empezó cantando la gloria de los vencedores en los Juegos Olímpicos. Hoy las cosas son diferentes, en algunos casos mucho mejores, en otros mucho peores, pero el espíritu, la tensión, cierto temor al paso del tiempo, eso. Ya existían en aquel momento y son ahora todavía, y quizá para siempre, las desgracias más comunes de la vida de un atleta, que está siempre pendiente de un triunfo. En realidad ningún triunfo es definitivo. Claro. Siempre hay alguien que ponga en tela de juicio la superioridad que uno ha acreditado. En fin, ¿para qué voy a extenderme en lugares comunes? Sí, claro, cada día le exigen más y todo eso. Sí, pero esa misma tensión existía entonces y existe ahora. ¿A quién dedicar esta charla acerca de los Juegos Olímpicos? Digo de los antiguos, no de los de ahora, que no son en Olimpia, son en cualquier lado, son todos muy lejos. Bueno, y a los atletas. A los atletas argentinos sí. Que participan en las Olimpiadas. Sí. Casi nunca ganan, pero no importa. Después de todo. Pero compiten. ¿Qué es esto? Exigirle a los atletas lo que no se les exige, pongamos por caso a los empresarios, etcétera, ¿no? Como si los atletas tuvieran que triunfar en un mundo en donde los argentinos suelen no triunfar. De manera que estamos en un país con problemas, es obvio que esos problemas se extenderán también al atletismo. Sí, no podemos competir internacionalmente con precios o con algunas otras cosas. Pero ¿Por qué claro, pedirle a los deportistas? ¿Por qué íbamos a ser campeones del mundo en los 100 metros llanos? Bueno, claro. Entonces, tratemos de salir cuarto, quinto, a ver si ya vienen tiempos mejores, ¿no? Sí. A lo mejor tenemos que, por un rato, achicar un poco el tamaño de nuestros sueños, para ver si nos vamos retemplando en una especie de humildad. Pero no estoy seguro de esto último que le acabo de decir, porque si ya todo se achica, además tenemos que achicar el tamaño de nuestros sueños, pues nuestra vida será demasiado miserable. Así que sigamos soñando. Hemos buscado tangos olímpicos. Mire, los tangos deportivos son todos malos. Todos feos. Son todos feos. ¿Qué tango deportivo va a ser? Uno, homenaje a fulano tal. Yo no quiero nombrar porque... Para no herir susceptibilidades, claro, por ahí va a llamar alguno. Incluso hasta podemos decir que hay algunos que son buenos para que todos se crean incursos en esa excepción. Estamos señalando, ¿no? Pero no hemos tenido más remedio que recurrir a un tango que ponemos siempre. Lo ponemos demasiado, dirán ustedes y tendrán razón, pero es que nos gusta mucho. Es el tango Primero Yo, que canta Edmundo Rivero y que es que repite en su título una frase que los vencedores olímpicos, los campeones olímpicos de la antigua Grecia habrán dicho muchas veces a la hora del triunfo. Primero Yo. Edmundo Rivero se hace acompañar por conjunto de guitarras, lo canta, habremos de admitirlo, con un tono más bien cachador, muy poco deportivo. Casi parece que no se refiriera a una justa deportiva. Casi hasta parece que señalara el carácter definitivo de su presencia en la vida de una mina. Son objeciones que van a venir. Mire, dice, aquí hemos visto en el Primero Yo de Edmundo Rivero un si es no es de rencor amoroso más que de espíritu agonal. Y bueno, ¿qué quieren? Contestaremos nosotros. Sí. Con ese, defendiendo a Edmundo Rivero. Claro. Bueno, entonces, a ver, don Edmundo, cántese para todos nosotros este bello tango, Primero Yo, dedicado a Milón de Crotona, a los campeones olímpicos griegos y a los esforzados atletas argentinos que a veces, cada tanto, obtienen algún triunfo.
Podés pasar por mi lado como pasaste esa noche, inflada de despotismo con lirismo de cartel. Podés pasar por mi lado y hacer de pinta derroche como perfecta guaranga. Estás en tu gran papel, saliste de mi academia con nociones de cultura. Yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta lección. Se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos, y como el amor es ciego en tu fibra de mujer, me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver. Para mí no has pelechado, sos siempre la misma cosa, por mucho que galantees al pasar en tu Renault. Transparente en tus modales, una moral desastrosa, podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no. Nosotros hemos tenido un diferente destino. No te fuiste para arriba en placentera ascensión. Yo me quedé empantanado en la mitad del camino. A vos te ayudó la suerte y a mí me desheredó. Primero yo por más fuerte, que te piante bien la guita, está la página escrita de lo que fue nuestro amor. Y aunque la vivas gozando entre bacanes dichosos, en la lista de tus gozos, primero